Del ego al corazón. Creando tu realidad desde el corazón. La verdadera creatividad no está basada en la determinación y fuerza de voluntad, sino en un corazón abierto. Estar abierto y receptivo a lo nuevo y desconocido es vital para ser un verdadero creador. Una llave para la verdadera creatividad, entonces, es la capacidad de no hacer nada. Rehusarse a hacer, fijar, focalizar. Es la habilidad de colocar a tu conciencia en un modo totalmente receptivo pero alerta. Únicamente, no sabiendo, dejando las cosas abiertas, tú creas un espacio para que algo nuevo entre a tu realidad. Esto es lo contrario a lo que mucha literatura de la nueva era dice acerca de crear tu propia realidad. Cuando tú quieres crear tu realidad conscientemente, como muchos libros y terapias te enseñan, es esencial que comprendas que la forma más poderosa de crear no está basada en el deseo, siendo activo, sino en el autoconocimiento, siendo receptivo. Todo cambio en el mundo material, por ejemplo en el área de trabajo, relaciones o tu entorno material, es un reflejo de cambios a nivel interno. Es sólo cuando se completan los procesos de transformación interna que la realidad material puede responder reflejándote a ti, cambiando las circunstancias en tu vida. Cuando tú tratas de crear desde el deseo, por ejemplo, vocalizando o visualizando tus metas todo el tiempo, ignoras la transformación interior que es el primer prerequisito para el cambio. Estás creando de un modo artificial y estás destinado a desilusionarte. No estás creando desde lo profundo de tu alma. Tu alma te habla en momentos de silencio. Tú escuchas verdaderamente su voz cuando no sabes nada más. A menudo el alma te habla muy claramente cuando te entregas y te das por vencido. Lo que sucede cuando te entregas es que te abres a lo nuevo, es que liberas todas tus expectativas y eres verdaderamente receptivo a lo que es. La desesperación es causada por la fuerte creencia de que tú sabes lo que debería suceder en tu vida. Cuando la realidad falla en responder a esta creencia, tú te desilusionas e incluso te desesperas en algún punto. De todos modos, si tú entregas tus expectativas y te atreves a estar abierto a lo nuevo, no alcanzarás nuevamente este punto de desesperación antes de entrar en contacto con tu alma. Puedes volverte receptivo y abierto a lo que ella te dice, sin tener que desilusionarte antes. Siempre que tú sepas exactamente lo que quieres, estás con frecuencia limitando las posibilidades que están energéticamente disponibles para ti. Esta nueva realidad que tú estás ansiando, ya sea un trabajo, una relación o mejor salud, contiene muchos elementos que tú desconoces. A menudo piensas que lo que tú deseas es algo que tú conoces. Un lindo trabajo, una pareja amorosa, proyectado en el futuro. Pero esto no es así. Lo que tú estás realmente haciendo al crear una nueva realidad es ir fuera de tus propios límites psicológicos. Y tú no puedes saber ahora
lo que yace más allá de estos límites. Tú puedes percibir claramente que hay algo muy deseable ahí, pero no tienes que limitarlo focalizándolo o visualizándolo. Tú simplemente puedes buscarlo con un sentimiento de apertura y curiosidad. Realmente, para crear la realidad más deseable para ti, la autoaceptación es mucho más importante que focalizar tus pensamientos o tus deseos. Tú no puedes crear algo que no eres. Tú puedes recitar mantras miles de veces y crear muchas imágenes positivas en tu mente, pero siempre que éstas no reflejen lo que tú realmente sientes, por ejemplo, ira, depresión, intranquilidad. Esto no crea nada más que duda y confusión. Estoy trabajando tan duro, pero no sucede nada. La autoaceptación es una forma de amor. El amor es el imán más grande para los cambios positivos en tu vida. Si tú no te amas y te aceptas por lo que eres, atraerás circunstancias y personas que reflejarán tu amor propio. Es tan simple como eso. Siente tu propia energía, todos tus sentimientos. Siente cuán hermoso y sincero eres ahora mismo, con todas tus luchas y pesares. Tú eres hermoso, con todas tus imperfecciones y faltas. Y esa es la única realización que cuenta. Abraza lo que eres, relájate con ti mismo. Puedes que veas muchos desperfectos. La perfección no es una opción que tú conozcas, es solo una ilusión. Crear tu realidad desde el corazón es reconocer tu luz aquí y ahora. Al reconocerla, al volverte consciente de ella, tú estás sembrando una semilla que crecerá y tomará forma en el nivel físico. Crear desde el corazón es más poderoso y requiere menos esfuerzo que crear desde el ego. No tienes que preocuparte por los detalles, solo necesitas estar abierto a todo lo que es, tanto dentro como fuera. Con esta apertura, tú puedes, de vez en cuando, sentir un cierto tirón. Puedes sentirte conducido hacia ciertas cosas. Este tirón es realmente el silencioso susurro de tu corazón, es tu intuición. Cuando tú actúas desde la intuición, estás siendo tironeado en lugar de empujar. No actúas hasta que sientes en el nivel interno que es apropiado actuar. Claro, tú estás muy acostumbrado a empujar. Por ejemplo, usando tu deseo para crear cosas, el cambio energético del ego al corazón. Es totalmente un desafío para ti. El cambio requiere una tremenda desaceleración para realmente entrar en contacto con el flujo de tu intuición. Tu conciencia tiene que hacer un esfuerzo para no hacer, para dejar que todo sea. Claro, esto se opone mucho a lo que tú piensas y estás acostumbrado. Tú estás más habituado a basar tus acciones sobre los pensamientos y la fuerza de voluntad. Tú dejas que tus pensamientos determinen tus metas y usas tu deseo para realizarlas. Pero esto es totalmente lo opuesto a crear desde el corazón. Cuando tú vives desde el corazón, escuchas a tu corazón y luego actúas conforme a eso. Tú no piensas, escuchas con una conciencia alerta y abierta a lo que tu corazón te dice. El corazón habla a través de tus sentimientos, no a través de tu mente. La voz de tu corazón puede ser mejor oída cuando tú te sientes tranquilo, relajado. El corazón te muestra el camino hacia la realidad más amorosa y alegre para ti en este momento. Sus susurros y sugerencias no están basados en el pensamiento racional.
Tú puedes reconocer la voz del corazón por su delicadeza y el toque de alegría en ella. La delicadeza está en ella porque el corazón no impone, no hay condiciones prendidas a sus sugerencias. Tu propio corazón no está atado a tus decisiones y te ama, hagas lo que hagas. Vivir desde el corazón no significa que tú te vuelvas pasivo o aletargado. Dejar que las cosas sean, sin calificarlas como correctas o incorrectas, sin arrastrarlas a un modo más que a otro, requiere mucha fuerza. Es la fuerza de estar totalmente presente, de afrontar todo lo que hay y solo observarlo. Tú puedes sentirte vacío o depresivo o nervioso, pero no tratas de alejar estas cosas. Todo lo que haces es rodearlas con tu conciencia. No comprendes el verdadero poder de tu conciencia, pero tu conciencia está hecha de luz. Cuando tú sostienes algo en tu conciencia, esto cambió a causa de eso. Tu conciencia es una fuerza sanadora. Si tú no la atas con tu pensamiento y tu adicción a hacer. Tu vida está llena de la dictadura de la mente y el deseo, la primacía de pensar y hacer. Date cuenta que tanto la mente como el deseo trabajan con normas generales. Existen normas generales de pensamiento lógico. Son las normas de la lógica. Existen estrategias generales para materializar. Existen normas de dirección de proyecto. Pero son todos dogmas generales. Las pautas generales y las normas siempre tienen un componente mecánico. Ellas son aplicables a todo o a la mayoría de los casos individuales. De otro modo serían de poca utilidad. Pero la intuición trabaja de manera diferente. La intuición siempre está hecha a la medida de una persona, de un momento particular. Es altamente individualista. Por lo tanto, no puede ser sujetada al análisis racional o a las reglas generales. Por lo tanto, vivir y actuar de acuerdo a tu intuición pide un elevado nivel de confianza, porque tus elecciones están basadas solamente en lo que tú sientes que es correcto, en lugar de lo que las normas de otras personas dicen que es correcto. Vivir desde el corazón, entonces, te pide no solo que liberes el hábito de usar excesivamente tu mente y el poder de tu deseo, también te desafía a confiar verdaderamente en ti mismo. Llevará tiempo aprender a escuchar tu corazón, en confiar en sus mensajes y a actuar de acuerdo a ellos. Pero más lo hagas, más vas a entender que solo abandonando tus preocupaciones y dudas a la sabiduría de tu propio corazón es como encontrarás paz interior. Te darás cuenta de que es el impulso a controlar la realidad a través del pensamiento y el deseo lo que te pone inquieto y ansioso. Cuando tú liberas el control, permites que se despliegue la magia de la vida. Todo lo que tienes que hacer es escuchar, estar alerta a lo que está sucediendo en tu vida. ¿A qué sentimientos tienes sobre otras personas? ¿A qué sueños y deseos tienes? Cuando tú estás alerta a lo que está sucediendo dentro de ti, la realidad te otorgará toda la información que necesitas para actuar apropiadamente. Por ejemplo, puedes ser consciente de un deseo en tu corazón por una relación amorosa, en la cual tú te comuniques verdaderamente con el otro. Si tú solo detectas y aceptas este anhelo sin tratar de hacer algo acerca de ello, tú estarás asombrado de cómo el universo te responderá, pero sin dirigir ninguna conclusión, solo sosteniendo el anhelo en la luz de tu conciencia. Tu llamado será escuchado y respondido.
Puede llevar más tiempo de lo que tú esperas, porque hay cambios energéticos que tienen que tomar lugar antes de que ciertos anhelos puedan ser cumplidos. Pero si tú creas desde el miedo, la realidad te responderá de acuerdo a él. Si tú creas desde la confianza y la entrega, recibirás todo lo que deseas y mucho más.